Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Hoy quiero regalarles unas reflexiones que he ido construyendo a partir de un proceso personal propio que he vivido en el último tiempo, que me ha regalado no solamente aprendizajes, sino que me ha regalado unas sensaciones dentro de mi cuerpo, unos pensamientos dentro de mi mente y unas motivaciones bastante bonitas, profundas e importantes para seguir caminando la vida. Y es la forma en cómo vemos el error, en cómo nos relacionamos con el error. Nosotros como seres humanos siempre huimos de la sensación de incomodidad. Nos han acostumbrado y nos hemos acostumbrado a que todo aquello que nos cuesta, que nos incomoda, que nos fastidia, es una bandera roja para salir corriendo, para buscar una mayor sensación de confort, para buscar una mayor sensación de tranquilidad y de paz. Lo cierto está en que realmente, justamente, en amigarnos con esas sensaciones de incomodidad, en amigarnos con esas sensaciones de angustia, nos lleva a lugares diferentes que nunca podemos conocer y que nunca podemos visitar desde la zona de confort. Cuando nosotros fallamos, nos equivocamos, caemos en un error, cometemos un error, no importa lo delicado que este sea, no importa lo fácil que pueda ser de resolver, empiezan a pasar un montón de cosas en nuestra mente. Nos empezamos a dar unos discursos interiores, internos, que nos llevan a un montón de pensamientos y de emociones. Y en esos discursos y en esas comprensiones puede existir una gran cantidad de temor, una gran cantidad de inseguridad. En la medida en que nosotros comenzamos a dudar de quiénes somos, de si estamos haciendo bien las cosas o si realmente estamos necesitando hacer un cambio importante en nuestra vida para llegar a lugares donde de verdad queremos estar. Como también nos han enseñado, así como estar incómodos es algo que no queremos tener y algo que no queremos sentir, también nos han enseñado que ser débiles o que ser frágiles o que mostrarnos vulnerables es malo. Y no nos han enseñado que en la fragilidad, en el momento de mayor oscuridad, es cuando podemos parar, entrar en quietud y poder reconocer en nuestro interior esa intensidad con la que nuestras emociones nos están hablando. Esa intensidad, ese nivel de profundidad en que esas emociones se muestran cuando nos equivocamos, cuando cometemos algún error, son muy valiosos porque nos permiten realmente ver un lado de la moneda que normalmente cuando estemos en luz no estamos viendo. Cuando hacemos todo bien, cuando funcionamos como los parámetros de la sociedad están buscando, cuando actuamos en coherencia, cuando actuamos en amor, cuando estamos recorriendo caminos seguros y fértiles, normalmente no nos hacemos unas preguntas y no nos cuestionamos lo suficientemente profundo como para poder encontrar todos estos hallazgos que sí podemos encontrar en medio de la oscuridad que nos lleva a cometer un error y equivocarnos. Como nos han enseñado a ser los mejores, a no fallar, entonces está dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente siempre esta sensación de haber caído en lugares donde no podíamos caer, en haber hecho las cosas de una forma en que sabíamos que no debíamos hacerlas.
Sin embargo, parte del aprendizaje de poder encontrarnos en nuestra propia humanidad es reconocernos imperfectos. Y reconocernos imperfectos no como una excusa para seguir fallando, no como una excusa y no como un pretexto para seguir cometiendo errores, dañando a las personas que queremos o dañándonos a nosotros mismos, sino como en la realidad de poder comprender nuestra esencia y en la vulnerabilidad de vernos tal cual somos, en blanco y en negro, en luz y en oscuridad. Eso nos permite poder vernos en completitud. Y vernos en completitud nos invita a poder fortalecer aquellos puntos de nuestra alma y de nuestra mente que no están siendo coherentes y alineados con los sueños que queremos perseguir en la vida. Es decir, que el error, que la falla, que la equivocación no se convierte más que en una nueva oportunidad para hacer las cosas diferente. Yo me acuerdo que en el colegio, cuando comenzábamos a escribir, más o menos hacia primero, segundo de primaria, nosotros escribíamos con crayolas, con colores, y recuerdo que era una directriz de la pedagogía donde yo estudié que cuando cometiéramos un error escribiendo, no tachábamos, no usábamos corrector, sino que lo que hacíamos era envolver la letra o la palabra que habíamos escrito mal en un contenedor que se convertía en un regalito. Dibujábamos un regalito alrededor de ese error. Y esa enseñanza fue muy valiosa porque en vez de hacer creer que aquí no ha pasado nada y de volver a reescribir, por ejemplo, lo que hacemos hoy con un corrector simplemente y volver a escribir sobre ese mismo error, esa misma palabra, haciendo creer que esto es invisible y que no pasó, el hacer y el dibujar ese regalito lo que nos permitía era poder entender que allí había pasado algo y que ese error que habíamos cometido era, en el sentido literal y metafórico de la palabra, un regalo para poder recordar cómo no debíamos empezar a escribir o cómo no debíamos empezar a comportarnos en la vida. Entonces, el primer aprendizaje y la primera sensación que llega del haber cometido el error no debería ser tapar ese error, no debería ser tachar ese error y hacer como que no está pasando nada, sino más bien parar, calmarnos, entrar en silencio, entrar en quietud y darnos el permiso y darnos a la tarea de ver ese error con los ojos bien abiertos y con el corazón bien abierto. Muchas veces, dependiendo de la magnitud del error que cometamos, ese error puede sentirse como una mortificación muy grande y verlo, detenernos a ver ese error como en una película que está pasando frente a nosotros, puede llegar a sentirse como una tortura. Pero la mirada de cómo estamos percibiendo esa situación que estamos viviendo es la que nos va a permitir ver esa misma película en el sentido del aprendizaje, en el sentido de la clase y de la enseñanza. Es como que ya no estamos torturándonos, volviendo a recordar una y otra vez en qué fallamos, sino que estamos viendo esa misma película para aprender. Lo que hice antes de esto, lo que hice durante esto y lo que hice después de esto fue así, así y así. ¿Qué debí de haber hecho distinto? ¿Qué hubiese pasado si en vez de tener este comportamiento hubiera tenido este otro? ¿Qué hubiese pasado si en vez de usar estas palabras hubiera usado estas otras palabras? ¿Qué pudo haber sido diferente en mi comunicación? ¿Qué pudo haber sido diferente en mi actuación? ¿Cuál fue el tono que usé? ¿Cuáles fueron los sentimientos que me movieron durante ese proceso de equivocación? Entonces, darnos a la tarea y darnos el regalo de observar ese error por un tiempo sostenido en donde aguantemos y digamos podamos convivir con la incomodidad interior que nos hace sentir ver la equivocación de frente, nos permite aprender de ella de una forma diferente. Ya no sirve o no es necesario, mejor, recriminarnos. No es necesario volver a pensar en el error como un momento de nuestra vida oscuro y negro donde fallamos. Es más bien una invitación, ese error cometido,
a poder empezar a ver nuestra vida como un lienzo en blanco en donde ahora todo lo que podemos escribir, lo podemos escribir de una forma correcta, con los colores adecuados y con el sentimiento adecuado. El error se convierte en un viaje de reflexión. Una vez cometido, cuando tenemos la valentía de sostener la mirada, reconocerlo, entenderlo, reflexionar sobre él, ver la raíz de lo que pudo haberlo ocasionado, ver el motivo que lo ocasionó y las razones interiores propias que lo ocasionaron, nos permite entrar en ese viaje y recorrerlo de una forma muy consciente. Al verlo y al observarlo con toda la apertura, es importante empezar a responsabilizarnos acerca de nuestras acciones. Si ese error fue cometido con otra persona en medio de una situación en donde había otro ser humano o otros elementos, lo más importante es poder ver con esos ojos y esa mirada abierta nuestros actos dentro de la situación. Nosotros no somos nadie para juzgar lo que esa otra persona debió de hacer, pero si somos los protagonistas y los llamados a ver el error que nosotros cometimos, asumiendo la entera responsabilidad de nuestros propios actos. No podemos controlar los actos de los demás, mas sí podemos ver nuestros propios actos y entenderlos. Entender cuáles son esas motivaciones que nos llevan a actuar de esa forma y entender cuáles son esos sentimientos que nos invitan a actuar de esa forma. En esa responsabilidad que asumimos después de haber mirado ese error con toda la conciencia y la apertura, podemos observar dentro de nosotros que empiezan a ocurrir un montón de sensaciones. Algunas pueden ser simplemente la vulnerabilidad de saber que fallamos y que puede ser que otra vez lo podamos hacer mejor, pero nos duele el haber fallado porque herimos, porque nos herimos, pero también puede ser que pase que decidamos asumir también las consecuencias que trajo el error que cometimos. Y en ese asumir las consecuencias de ese error es muy importante poner unos límites que nos aseguren que el aceptar esas consecuencias y que el asumir esas consecuencias no es igual a castigarnos permanentemente por el error que hicimos. Siempre, así como la luz, la oscuridad también debe tener una delimitación que nos lleve a comprender hasta qué punto es suficiente algo. Es muy importante sostener la mirada abierta al error, pero también es muy importante ser capaces de pasar la página, de iniciar de nuevo, de volver a ver una hoja en blanco en donde ya podamos volver a escribir. Con la convicción de que si volvemos a equivocarnos, habrá otro regalito que hacer y que dibujar y habrá otra enseñanza que pueda llegar a nuestras vidas. Dentro de este proceso de no castigarnos demasiado, de no asumir consecuencias más allá de las necesarias, de no martirizarnos, de siempre recordar dónde está nuestro valor en medio de toda esta situación, es importante que estemos con una mirada consciente para entender el porqué de esta situación. Y después de entender el porqué de esta situación, entonces ahí poder entender el para qué de esta situación. Pero no podemos saltarnos esos escalones. Es como que si cometimos el error, lo primero que tenemos que analizar es qué fue lo que pasó, el qué del asunto. ¿Qué pasó? No sé, le grité a una persona amada. Ok, eso fue el qué. El por qué. Le grité a esa persona amada porque me sentía irrespetado, me sentía vulnerado. Ok, ese es el por qué. Pero más allá de eso, tiene que haber adentro algo que no tenga nada que ver con la otra persona. Siempre ese por qué debemos como convertirnos, es una invitación a convertirnos como en buscadores del porqué sin tener que traer a colación a los otros, sino solamente asumir en nosotros mismos y en nuestro propio ser el porqué de las situaciones.
¿Por qué me sentí vulnerado? Más allá de lo que esa otra persona haya hecho o haya dicho, yo ¿por qué me sentí vulnerado? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Qué está ocurriendo dentro de mi ser y dentro de mi mente para que esta situación se haya desencadenado de esta manera? Y luego de entender el por qué, asumiendo la plena responsabilidad de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, entonces ahí sí ponernos en la tarea de entender el para qué está pasando esto. ¿Para qué cometí este error? Y ya una vez cometido, a pesar de no haberlo hecho con conciencia, a pesar de no haberlo hecho a propósito, a pesar de no haber generado intencionalmente una situación, esto tiene que tener un para qué. Hay un concepto muy bonito que me llegó reflexionando acerca de esta situación que viví y acerca también de el poder entregarles a ustedes como estas reflexiones que pude capitalizar, por así decirlo, de esta situación, y es la alquimia del error. Un alquimista es quien puede, con las herramientas que tiene, convertir o hacer eso otra cosa diferente, convertirlo en otra cosa diferente, en un resultado distinto, en un objeto distinto. ¿Qué tal si cogemos ese error cometido, esas situaciones vividas, esas palabras dichas o no dichas, y nos convertimos en alquimistas de nuestros errores? Es ir un poco más allá. No solamente estamos asumiendo la responsabilidad en el quedarnos, en poder comprender las consecuencias de nuestros actos, en poder responsabilizarnos de nuestros actos, sino que queremos ir un poco más allá, entender ese para qué y lograr con ese para qué hacer un giro y hacer una conversión de la situación y volcarla, capitalizarla, traerla con un propósito más grande y más significativo a nuestra vida. ¿Cuál es el mejor provecho de aprendizaje que yo pude haber generado? Una frase muy bonita que escuché en estos días es que vinimos a enseñar lo que estamos aprendiendo. Entonces es muy paradójico porque muchas veces nuestros mayores talentos pueden ser también nuestros mayores motivos de error. Ejemplo, yo soy comunicadora. Este es un ejemplo pues real y personal de mi vida. Soy comunicadora no solamente de profesión, sino que, como ustedes lo han escuchado en Tejiendo la Voz, es también mi misión y mi propósito en el mundo el poder comunicar de una forma muy asertiva y de una forma muy inspiradora a los otros ciertas cosas que nos puedan dar luz a nuestras vidas, y aún así la comunicación puede llegar a ser mi talón de Aquiles más grande. Justo esa comunicación puede ser el punto en donde yo puedo equivocarme más fácil en mi relacionamiento con los demás. Entonces, ¿qué tal si esa comunicación, que por unos lados puede ser fortaleza y por el otro lado puede ser el talón de Aquiles, la podamos convertir y la podamos alquimizar y convertir y hacer de ello algo con más propósito, algo superior a lo que hoy tenemos? ¿Cómo comprendemos que esto que nos está pasando, el caos cuando nos equivocamos, en lo que estamos viviendo, los errores cometidos y las equivocaciones vividas, no son más que una gran oportunidad para poder encontrarnos en un salón oscuro con las luces apagadas y poder ver en ese salón oscuro, en ese cuarto oscuro, nuestro corazón? Ese corazón lo vemos por la intensidad de las emociones que el error nos lleva a sentir. Si tenemos mucha alegría, podemos llegar a sentir mucha intensidad de emociones y puede pasar de ahí cosas maravillosas, y con una gran descarga de inspiración los artistas pueden hacer hermosas obras de arte, pero al mismo tiempo, con una gran tristeza en su corazón y con una gran decepción en su corazón, los artistas pueden hacer de eso una gran obra de arte. ¿Para qué nos equivocamos? ¿Y cómo alquimizamos ese error y lo convertimos en una obra de arte en nuestras vidas? Esto no tiene que ser algo literal, no necesariamente tenemos que hacer algo maravilloso de los errores que cometimos, no necesariamente tenemos que hacer una pintura o tenemos que hacer una escultura de las equivocaciones que cometimos para recordarlas. Basta
con sembrar en nuestro corazón el aprendizaje justo para poder hacer que ese error se convierta en un tesoro en nuestra vida. Hay algo muy especial y un aprendizaje muy especial que quiero compartirles en medio de esta situación. Es importante recordar cuando nos equivocamos y cuando fallamos que ese error es un tema puntual y que no puede definir por completo lo que somos, lo que sentimos y cómo actuamos. El hecho de que hoy nos equivoquemos en una situación, académica, no significa que somos malos hijos, no significa que somos malos amigos. Entonces no podemos permitir que el error nuble toda la luz que habita en nuestro ser. En medio de ese asumir esas consecuencias y de responsabilizarnos de nuestros actos, tiene siempre que existir un pequeño destello de luz en ese cuarto oscuro que nos recuerde que nosotros, nuestro ser completo, no es el error que acabamos de cometer. Porque es nuestra propia luz, los aciertos que cometemos, las cosas que hacemos bien en la vida, las palabras realmente sinceras y buenas que les damos a los demás, los actos honestos y rectos con los que todos los días entregamos al mundo lo mejor de nosotros, son las razones, las herramientas para poder sobrellevar los errores que cometemos. Es nuestra propia luz la que nos permite salir de esos momentos de oscuridad. Cuando cometemos un error no podemos esperar que nadie más venga en nuestro rescate, porque nosotros dentro de nuestro interior tenemos esa luz brillante, incandescente, que entre más recordamos, más nos ilumina y más nos permite hacer brillar el camino para volver a encaminar esas acciones erradas en acciones correctas, en acciones coherentes, en acciones bellas para el mundo. Así como también es importante reconocer y recordar que el error es a nosotros mismos a quienes más nos hace daño, a pesar de que el error lo hubiésemos cometido con los otros. Es decir, que no sirve de nada evadirlo, no sirve de nada huirlo, no sirve de nada delegar la responsabilidad, no sirve de nada echar la culpa, porque finalmente está dentro de nuestro ser y el daño está dentro de nuestro interior. Nos ayudamos y nos hacemos un gran favor cuando lo asumimos como nuestro, como propio. Y en ese asumirlo como propio es cuando llega esa propia luz nuestra a iluminar ese cuarto oscuro y a poder volver a pensar en la posibilidad de un arco iris luego al salir de la situación. Entonces seamos capaces de adentrarnos en nuestra oscuridad, seamos capaces de verla, de no tenerle miedo, seamos capaces de vivir la incomodidad, seamos capaces de responsabilizarnos y de asumir las consecuencias, pero también seamos capaces de tener la humildad y la valentía de saber que todo nuestro ser no es el error que acabamos de cometer y que toda la luz que hemos desprendido a lo largo del camino que hemos vivido, recorrido en la vida, es la que nos permite hoy coger este error, aprender de él y sacar el mejor provecho posible para en una próxima oportunidad y en una próxima ocasión actuar diferente, hablar diferente, sentir diferente. El error es un amigo, es un compañero, es un aviso de que estamos caminando pasos en senderos que no nos van a llevar a los lugares donde hemos soñado estar. Es un amigo que nos susurra todo aquello que no hemos querido escuchar. Es un compañero que nos invita a transformar la vida que estamos teniendo. Y en la medida en que comprendamos que es un regalo y una invitación,
podremos recibirla con las manos, con la cabeza y con el corazón. Gracias por haber escuchado esta corta reflexión. Es bonito cuando las palabras y las vivencias nacen desde la propia experiencia que vamos teniendo. Y cuando logramos poder convertir todas esas reflexiones vividas de un proceso de oscuridad y convertirlo en unas palabras de aliento, en unas palabras de inspiración para poder transitar todos los sucesos complejos de nuestra vida, en donde podamos volver a ver siempre el arco iris que nos habita. Qué bonita la vida.